Amigos, esta es la tercera entrega, después de la introducción y el segundo tema, que fue las posturas trascendencialistas en contra de las materialistas, dentro del esfuerzo que estamos haciendo en esta cruzada solidarista. ¿Por qué queremos ahora tocar el tema del alma humana? Bueno, por algo fundamental. Como vimos en el apartado anterior, en el programa anterior, la postura solidarista es una postura que considera que el ser humano tiene una trascendencialidad. No quiere decir que no es de que te mueras y se acabó todo, al contrario, consideramos nosotros que el ser humano desde el punto de vista espiritual trasciende a otro plano. No vamos ahorita a entrar a cuestiones teológicas, ni siquiera a cuestiones religiosas, simplemente eso es un postulado que sustenta el solidarismo. Pero para entender esta trascendencialidad del ser humano, es fundamental que veamos la composición del espíritu del ser humano. Entendemos, se dice, que el ser humano es un ser físico, psíquico, espiritual. Bueno, vamos a tocar el punto espiritual, que está completamente ligado a lo psíquico y también de manera intrínseca a lo físico. La composición del alma humana. Mira, aquí hay dos posturas, no hay muchas, hay dos. O te consideras una amiba que nace, crece, se reproduce y se muere, o te consideras un ser racional. Nada más, no hay dos opciones, no hay un punto intermedio. O te consideras que tienes un alma inmortal, o te consideras que eres un animal. El animal nace, crece, se reproduce y se muere. Yo tuve una vez una discusión con una política socialista que recalcaba que eras señorita, y soy señorita. Yo le dije, bueno, en el caso suyo, como amiba, ¿verdad? Pues nada más crece, nace, crece, no se reproduce, ¿verdad? Porque es señorita, paga impuestos y se muere. Digo, porque no se siente ofendida. Pero ese es el punto, ese es el punto. ¿Cuál es la diferencia entre una amiba, nace, crece, se reproduce, se muere, y una persona que se considera un animal? Pues que la persona, en este caso un mexicano común y corriente, pues pagamos impuestos. Entonces todos los materialistas pues son eso, amibas que nacen, crecen, se reproducen, en algunos casos, pagan impuestos, que eso es inevitable, y te mueres. O entiendes que estamos pudiendo tener esta conversación, este diálogo. ¿Por qué? Porque tú tienes un raciocinio, piensas, estás consciente de que estás consciente. Y yo también tengo un raciocinio, por eso podemos hablar esto. Y esa diferencia viene no de una cuestión física. Cuando los pseudocientíficos se ponen a hablar de que en el cerebro encontramos esto y encontramos esto, bueno, el problema es que estás hablando de biólogos o neurólogos que están hablando de cuestiones metafísicas, están hablando de teología, están hablando de algo que no les compete. Y pues es como si yo me pusiera a hablar de física nuclear, pues voy a decir por esas estupideces. Pues igual estos pseudocientíficos, o a lo mejor son unos grandes científicos en su área, ¿verdad? A lo mejor son grandes químicos, pero cuando se ponen a hablar de una realidad metafísica, pues meten las cuatro, ¿verdad? Porque no es su área, y empiezan a hablar de lo que no conocen. Te tengo una buena noticia. Según el INEGI, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el 89.3% de la población en México somos católicos. Que si somos buenos católicos o no somos buenos católicos, ese es otro boleto. Por lo menos fue un encuestador y tú dijiste, bueno, soy católico.
y aproximadamente un 7% son hermanos protestantes. 7-8%. Estás hablando de que aproximadamente el 97% de la población en México somos cristianos. 97% de la población en México somos cristianos. Buenos cristianos, malos cristianos, ese es otro boleto. Ese es otro boleto. Pero si eres cristiano, si eres católico, si eres evangélico, luterano, calvinista, mormón, bueno, coincidimos de que tenemos un alma inmortal y no somos animales. Y más aún, desde el momento en que somos bautizados, no solo no somos animales, sino que somos hijos de Dios. Porque bueno, para el caso, hasta las amibas son criaturas de Dios. Las amibas son criaturas de Dios, aunque las amibas no lo sepan. Pero tú y yo no somos amibas. Somos seres humanos racionales y bendito Dios, también somos hijos del Altísimo. Hay que entender la diferencia entre la fuerza vital de un animal y el alma humana. Me explico. Un perro, una planta, un rábano, una lechuga, viven, son seres vivos. Tú arrancas una zanahoria, la pones en la mesa, a las 2 semanas esa zanahoria se pudre. ¿Por qué? Porque mientras estaba en la tierra estaba viva. La sacas de la tierra, sigue viva, llega un momento en donde deja de estar viva, se oxida, se pudre. Bueno, un perro se mueve la cola, se reproduce, etc. La amiba que estábamos mencionando también es un ser, tiene vida, ¿no? Desde el momento en que nace y se reproduce, tiene vida, se mueve, etc. Pero no tiene un alma inmortal. Tiene lo que se conoce como fuerza vital, que es diferente. Hay quien insiste en llamarle alma. Bueno, no nos vamos a pelear. Digo, si alguien insiste en llamarle alma a la fuerza vital que mantiene un halcón volando, un buey de carga, bueno, un pescado, un pez, perdón, en el agua, porque el pescado pues, es cuando lo sacas del agua. Yo no me voy a pelear. ¿Lo quieres llamar alma? La puedes llamar alma. Pero no es un alma racional. Gran diferencia. Es que los delfines tienen un sistema de comunicación y las ballenas tienen un sistema de comunicación. Felicidades, muy bien, qué bonito. Pero pues ninguna ballena ha compuesto una ópera y ningún delfín ha escrito alguna novela. Las hormigas pues tienen una gran estructura, una gran organización, pero si tú te metes adentro de un hormiguero no vas a encontrar una estatua o una columna de mármol labrada. O sea, son animales, viven. Que los animales tienen sentimientos, tienen instintos. Y los instintos pueden generar ciertas reacciones, como por ejemplo un perro puede llegar a tener lágrimas, eso lo hemos visto, pero de eso a sentimientos es diferente. Puede tener un sentido de apego con el dueño, puede tener agradecimiento con el dueño, pero todo es instintivo, igual un gato, igual un perico, pero todo es instintivo. No son animales racionales, a diferencia del ser humano, que es racional por completo. Esa es la gran diferencia entre la fuerza vital y el alma humana. Y esto nos lleva a entender que este raciocinio que alguien creó, no lo pudo crear alguien, no se pudo haber creado de algo material, porque es espiritual. Si tú entiendes, y estamos de acuerdo, en que tú eres racional, yo soy racional, y que fuimos creados por un ser transfísico, y lo vamos a ver en una presentación posterior, cómo la ciencia moderna
prácticamente demuestra la existencia de un ser transfísico que creó todo el universo. En otras palabras, la ciencia moderna, la cosmología moderna, demuestra la existencia de Dios. Esa es una realidad científica y lo vamos a ver cuando platiquemos de nuestros postulados que denominamos teología científica. Pero sin desviarnos del tema. Si tú entiendes que tú tienes un ser espiritual, en automático tenemos que entender que ese ser espiritual fue creado por un ser espiritual. Punto. Nadie da lo que no tiene. Entonces, si tú tienes un ser espiritual, por ende, tu ser espiritual es inmortal. Eso lo vamos a ver más adelante. Es una cuestión cuanto tanto teológica, pero primero hay que reconocer que tenemos una alma inmortal. Perdón, una alma humana racional. Ese es el primer punto. Y me gustaría explicarte la composición del alma. ¿Por qué quiero tocar este tema? Porque desgraciado circunstancialmente nadie toca el tema. Yo he buscado en muchos libros, obviamente, bueno, hay gente mística que habla de alturas insospechadas, habla de realidades metafísicas muy, muy complejas, pero digamos que puesto con peras y con manzanas para que lo podamos entender los demás mortales, a veces no hay mucha información, y es lo que me gustaría también compartir contigo. El alma humana. ¿De qué está compuesta el alma humana? Punto número 1, de libertad. La libertad, y en segundo punto, y lo menciono de seguido porque están compaginados, la voluntad. Entonces tú tienes libertad y voluntad. Hay quien, y me ha tocado alguna vez que hemos expuesto el tema, alguien que se pone de manera frenética a decir que es lo mismo. Bueno, si me pones una pistola y me dices, es lo mismo, pues es lo mismo. Digo, pues no jales el gatillo, ¿verdad? Pues es lo mismo. Pero no es lo mismo, no es lo mismo la libertad que la voluntad. La libertad es que tú tengas la posibilidad de irte para la derecha, a la derecha o irte para la izquierda. Esa es la libertad. La voluntad es la decisión que tú tomaste de irte para la derecha o irte para la izquierda. Es diferente, pero están pegadas ciertamente, ¿no? Y eso no lo tienen los animales. Por ejemplo, un león come por instinto, pero un león no va a hacer ayuno porque está malito su leoncito y se lo ofrece al creador del universo dejar de comer 3 días para que se alivie su cachorro o bebé. Eso no existe, o sea, un león no sabe lo que es el ayuno. Y tú y yo en un momento dado, si queremos, podemos dejar de comer 3 días. A lo mejor vamos a batallar, es otra cosa. Pero tenemos la libertad, y si tú quieres, entonces ya aplicaste la voluntad para dejar de comer 3 horas, o 3 días, o dejar de tomarte un refresco, o dejar de, no sé, coquetear con tu compañera de trabajo que es casada, o la señorita que quiere coquetear con el señor que es casado. Bueno, pues ese tipo de cuestiones, pues esas son intrínsecamente relacionadas con la voluntad. Cuando los hermanos protestantes hablan de que la salvación está solo en la gracia, pues desconocen este punto. Hay que entender que tenemos el libre albedrío, y ese libre albedrío es el que determina si tú quieres actuar bien o quieres actuar mal. No lo digo en un plan despectivo, pero a mí me ha tocado conocer, por ejemplo, muchachos que se dicen homosexuales, porque ahorita hay una tendencia, no quiero llamarle moda, pero hay una tendencia muy, muy descarada de muchos muchachos y muchachas, ¿no? Homosexuales, lesbianas, ¿no? Y a mí me ha tocado en muchos casos escuchar, es que Dios así me hizo. Oye, mi hermano, no le eches la culpa a Dios, por favor. No le eches la culpa a Dios. O sea, no. Eres un muchacho promiscuo que cambia de pareja cada tercer día, tiene 2 relaciones sexuales diferentes en un fin de semana, y es que Dios así me hizo. Pues no. ¿Y dónde está tu libertad? El alcohólico, es que Dios así me hizo. No. Tienes
Y ahí están los casos de los alcohólicos anónimos que tienen 1 año o 10 años o 20 años que han dejado de tomar. Un ejemplo extraordinario para todos los demás. Gente con voluntad, que tienen un problema para tomar y que por voluntad propia deciden no voy a tomar y dejan de tomar. Esa es voluntad, ¿verdad? Entonces, ese es el libre albedrío. La combinación de la libertad, la voluntad. Finalmente podemos mencionar, por ejemplo, una persona en la cárcel, pues esa persona tiene la libertad de brincarse la comida. Desayuna, cena, se brinca la comida. Pero no tiene la libertad de salir de la cárcel. Esa es otra cosa. No tiene la libertad de salir de la cárcel porque está pagando un delito que cometió. Pero ese es otro caso muy particular. En el caso de lo que yo te estoy hablando es de que el alma humana, el libre albedrío, está compaginado por la libertad y la voluntad, y eso es algo innegable. El tercer punto dentro de la composición del alma humana son los sentimientos. Yo te comentaba que algunos científicos en otras áreas se meten en lo que no les compete y entonces empiezan a hablar de que el amor y que el odio y que la ira, ¿verdad?, están en el hipotálamo y que están no sé dónde y que en el cerebro y que, bueno, eso es mentira, eso es completamente mentira. El cerebro es parte de la herramienta física para poder explayar el alma humana. Pero ahí no están los sentimientos. Eso es mentira. La prueba está que tú puedes tener un odio enfermizo por tal persona y dentro de una acción, llamémosle liberadora, yo como católico lo entiendo y lo he visto y lo he vivido y lo he experimentado en carne propia, con una reacción liberadora, con el apoyo del Espíritu Santo, pues uno empieza a perdonar a la otra persona. Y llega un momento que lo perdonas por completo, por completo. Ya no te preocupa lo que te hizo, no te afecta lo que te hizo, lo bendices. O sea, llega un momento, sigue tu camino, yo sigo el mío, ya, lo que pasó, pasó. ¿Okay? Hay casos difíciles de perdonar, pero es un caso muy concreto en donde nosotros podemos hablar de los sentimientos. Digo, por favor que alguien me explique dónde está la composición química del amor. O sea, no hay que confundir el enamoramiento con el amor. No. El enamoramiento sí puede tener, de hecho tiene muchas reacciones químicas. El chamaquito que tiene un problema, o no un problema, sino una reacción hormonal física por una muchacha que le gusta, y a lo mejor la muchacha también tiene el mismo sentimiento hormonal, la misma reacción perdón, por el muchacho. Bueno, estás hablando ahí de una reacción, llamémosle química, ¿verdad? Hasta ahí entran las endorfinas, entra una serie de variables. Eso yo no lo discuto y estamos completamente de acuerdo, pero eso no es amor. Eso no es amor. Yo llegué a la conclusión, a lo mejor dándome de topes en la pared, que el amor entre un hombre y una mujer se demuestra en la cama, pero no en la cama de un hotel, en la cama de un hospital. Cuando tu pareja te apoya en una enfermedad, cuando tu pareja, ya sea en el caso de un hombre la mujer o en el caso de la mujer el hombre, te apoya en una crisis económica, te apoya en una crisis afectiva, te apoya en una crisis de trabajo, lo que tú quieras, eso, mi amigo, eso, mi amiga, eso es amor. La madre que cuida a los niños, a sus hijos, pues ahí no hay ninguna reacción hormonal, por favor. Pues eso es amor. La reacción del hijo hacia la madre, eso es amor. Más adelante vamos a tocar el caso de Freud, que tenía algunos puntos de vista que lo vamos a ver en un ratito, en un segundo. Y dentro de todos los postulados de Freud, por ejemplo, Freud decía que todos los hombres teníamos una fijación sexual para con nuestra mamá y entonces inconscientemente queremos matar a nuestro papá. Bueno, pues definitivamente Freud era un hombre muy confundido, muy perturbado, ¿no?
y aquí en México pues le diríamos estúpido, ¿verdad? Porque yo a mi madre pues jamás en mi vida, ni por un segundo, de las 3.500 millones de mujeres que hay en el planeta Tierra, pues es la última mujer que yo hubiera volteado a ver con malos ojos. Y yo a mi padre lo amé a rabiares hasta que se murió. Bueno, pues se murió, Dios se lo llevó, bendito sea, que me lo permitió tener muchos años, ¿no? Pero son estupideces, ¿no? Que uno tiene una reacción para con la madre y odias al padre. Bueno, eso es algo muy enfermizo, muy enfermizo. Pero dejando aparte los traumas de estos psicólogos austriacos, ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor de una madre? ¿Qué es el amor de un hijo para con la madre? Eso no es algo físico, eso está en el alma. En el alma está esa reacción, ese sentimiento, y todos los sentimientos, positivos y negativos, todos están en el alma. La cuarta parte del alma, la cuarta composición del alma, son los talentos. Mira, mi madre, que para descansar también, pintaba precioso. Tengo una hermana, tengo 5 hermanas, mi hermana Marcela pinta precioso, ¿verdad? Yo no puedo pintar un círculo redondo. Pinto un círculo, me sale cuadrado. Yo no puedo pintar, no sé pintar, no sé bailar, no sé tocar ningún instrumento. No se me da, no tengo el talento. Los talentos, por supuesto que se pueden desarrollar, por supuesto que se pueden mejorar, por supuesto que hay gente que puede llegar a nacer con cierto grado de tendencia genética. Digo, el padre que es músico de conservatorio, la madre que es música de conservatorio, de repente, sorpresa, el hijo es músico. Bueno, pero ahí también hay que ver que hay un ambiente musical en esa casa, ¿no? Hay casos, por ejemplo, donde el padre es músico, la madre es música y el niño lo único que sabe tocar es la puerta. Entonces, o sea, son casos donde no se da el talento. Los talentos se nacen, se tienen. Todos tenemos un talento, todos, para algo, a menos que, pues por alguna circunstancia física, alguna enfermedad, un accidente, pues te veas tú muy limitado de poder actuar, interactuar. Ahí, pues no, hay casos muy especiales. Pero aún así, yo he visto ejemplos de gente parapléjica que con la boca agarra un pincel y pinta un cuadro, ¿verdad? Digo, y lo pinta bonito, o lo pinta mejor que yo, o sea, yo no sé pintar nada, ¿no? Entonces, esos son talentos. Hay gente que tiene el talento para aprender idiomas. San Juan Pablo II creo que sabía 30 idiomas, bueno, o por lo menos bien como 7, pero llegaba a África Central y de repente ya andaba hablando ahí dialectos ahí nativos y le salía muy fluido. ¿Por qué? Porque tenía ese talento. Dios le dio ese talento. ¿Y dónde están los talentos? Están en el alma. Entonces los jamaiquinos que corren los 100 metros planos tienen un talento en el alma. No. Ya estamos hablando de una cuestión física. Ya estás hablando de una cuestión de un americano descendiente de africano, llegó a Jamaica, tiene cierta característica física que en 100 metros planos, en 200 metros planos, en 4x400, etc., sobresalen. ¿Por qué? Porque tienen unas características físicas que los hacen mejores que los mexicanos. Por ejemplo, nosotros los mexicanos, peso por peso, somos de los mejores boxeadores en el mundo. Bueno, a lo mejor no yo, pero los mexicanos en promedio, peso por peso, la verdad, se han distinguido en muchos, en el campo del box, en el caso del pugilismo. Ahorita, de hecho, hasta el peso completo mundial es mexicano, Andy Álvarez. Hay que entender que es muy diferente la cuestión física de la cuestión espiritual, del alma. Son dos cosas diferentes. Por ejemplo, no sé a detalle por qué, pero el tipo de piel de la persona de color flota menos que la persona caucásica. Es por eso que en las Olimpiadas tú no vas a ver nadadores de color. Los nadadores, los premios, las medallas, pues lo ganan gente tentativamente caucásica,
puede ser americano, puede ser europeo, puede ser australiano, lo que tú digas, pues son caucásicos. Mientras que, repito, en los 400 metros, lo que sea, sobresalen la gente de color. ¿Por qué? Porque tienen una composición, una característica física que les ayuda a desarrollarse en ese asunto, en ese tema, en ese deporte en concreto. Entonces, no vamos a mezclar la cuestión física de la cuestión de los talentos. El talento es una cuestión espiritual que está en el alma y que implica una cuestión más bien mental, más que física. Está también el punto, como quinto punto, de la inteligencia. Yo entiendo, y esto lo pueden rebatir muchas personas, yo no tengo ningún problema que lo rechace, no voy a entrar a polémicas, que digan que la inteligencia está en el cerebro. Bueno, la inteligencia, aunque mucha gente lo puede llegar a rebatir, está en el alma. Hoy que hay gente más inteligente que otra, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Pero el decir que esta raza es más inteligente que esta otra raza, eso, mi amigo, se llama racismo. Todos los seres humanos tenemos la misma inteligencia. Lo que varía es el desarrollo del cerebro, tanto de la madre desde el momento del embarazo como del niño en su desarrollo. Me explico. Aquí en México, desgraciadamente, es una realidad. Tenemos mujeres mexicanas que tienen muy mala alimentación, pésimos servicios médicos, un ambiente muy negativo, viven en lugares con poca higiene. Entonces, esa mujer tiene un embarazo. Tiene un embarazo, repito, la pobre mujer no tiene una buena alimentación, el embarazo se va a llevar de manera espontánea, a la hora ni siquiera va a tener a lo mejor atención médica, va a llegar una partera y va a tener a su cría. La pobre criatura que van a nacer no va a tener el acceso a una leche materna de primerísima, porque la pobre mujer que lo tuvo pues no tiene una buena alimentación. Eso es físico, eso es algo de anatomía básica. Entonces el pobre niño crece con una deficiencia alimentaria, sigue creciendo con una deficiencia alimentaria. Bendito Dios, eso se puede revertir, pero en muchos casos se da. Entonces, ¿cómo podemos comparar a ese pobre muchacho que su madre tuvo problemas de nutrición y luego el pobre niño tiene problemas de nutrición con otro muchacho en donde su madre tuvo estupendos cuidados médicos, estupenda alimentación, toda su vida tuvo una buena alimentación, y el niño desde que nace tiene los mejores cuidados y los mejores alimentos, empezando por la leche materna de primera? Todo eso ayuda, ¿no? Si el niño no tiene un accidente, si el niño no tiene una deficiencia física, pues eso le va a ayudar para que el niño pueda desarrollarse y desarrollar su cerebro de manera normal. Entonces, es un error considerar que tal raza es más inteligente que esta otra raza. Eso es completamente falso, eso es racismo. Lo vemos en muchos lados, no quiero entrar a detalles, pero el que luego nos dicen es que el japonés es más inteligente que el mexicano. No, yo difiero, yo no creo que el japonés sea más diferente, o que el alemán sea más, difiero también. Lo que pasa es que el japonés o el coreano son más dedicados, son más disciplinados, igual que el alemán. Los coreanos son un extraordinario ejemplo. Corea hace 30 años estaba peor que México y ahorita tienen un desarrollo tecnológico de vanguardia, en pantallas planas, en automóviles, en muchas cosas. Pero no es porque sean más inteligentes que nosotros, simplemente porque se pusieron las pilas y el gobierno entendió qué es lo que se tenía que hacer.
No vamos a desviarnos del tema, pero esa es una realidad económica, ¿ok? Y igual, el alemán no es que sea más inteligente, simplemente es más disciplinado. Y en la medida en que tú tengas una sociedad bien alimentada, con buenos servicios médicos, y que les enseñes a los muchachos desde jóvenes a ser disciplinados, a ser estudiosos, a ser ordenados, a ser limpios, pues en esa medida tú vas a poder entender a crear personas que sobresalen. De hecho, en México, a pesar de tantos problemas, los muchachos sobresalen. Hay mexicanos jóvenes y no tan jóvenes, talentosísimos, científicos que a mí me tocó conocer, talentosísimos, pero aquí en México pues todo el mundo se te echa en contra y no pueden desarrollarse. No me quiero salir del tema, el punto es este: la inteligencia es idéntica en todos los seres humanos, lo que varía es el desarrollo físico de la madre y del niño, y luego de ese niño cuando crece. Si el niño crece y se droga y se emborracha y anda con malas compañías y tiene infecciones venéreas, bueno, obviamente pues no va a poder desarrollar su inteligencia como se hubiera querido. Hay casos, y bueno, ciertamente como todo, como los talentos, hay casos en donde Dios nuestro Señor por alguna razón le da a ciertas personas una inteligencia privilegiada, pero son casos esporádicos. Punto final, la inteligencia está en el alma y el cerebro es el músculo, por así decirlo, el aparato, el órgano, el término correcto es el órgano dentro del cuerpo humano que funciona para materializar esa inteligencia que está en el alma. Pasamos al sexto punto, todo va se va a concatenar para que no nos perdamos. Y llegamos al punto de la conciencia. Yo te mencionaba a Sigmund Freud, que decía que todos los hombres tenemos una fijación con nuestra madre y queríamos el famoso síndrome de Edipo, y queremos matar a nuestro padre, una cuestión psicológica, ¿no? Bueno, eso es una locura, esa es una locura. Y dentro de sus locuras transgiversó el término conciencia. Lo transgiversó. Durante 2000 años, la conciencia se entiende como la voz de Dios que nos habla, aunque no lo escuchemos con el oído, pero que nos habla y que sabemos aquí, o más bien aquí, qué está bien y qué está mal. Podemos estar aquí 8 horas, tú lo puedes negar, pero en el fondo de tu corazón, y ahora sí vamos a hablar del corazón más adelante, en el fondo de tu alma, ahora sí, valga la redundancia, tú tienes que reconocer que hay algo dentro de ti que te dice esto está bien, esto está mal. Eso es la conciencia. Freud transgiversó el término para llamar conciencia al estado de alerta, al estado de la realidad, ¿no? Entonces, yo recuerdo mi realidad, estoy consciente. Y hay una realidad que no recuerdo, a lo mejor porque tengo un trauma o a lo mejor porque era muy niño, y Freud le llama la inconsciencia. Y luego hay uno que le llaman preconsciencia, que es así como cuando estás medio dormido. Entonces tienes la conciencia y tienes la conciencia y el inconsciente. Yo no voy a negar que podemos tener recuerdos reprimidos. Y no voy a negar que podemos tener recuerdos tan antiguos, de una infancia tan primaria, que a lo mejor no los podemos entender o reconocer. A lo mejor cuando llegas y ves la casa de tu abuelita en tal cuarto, dices, híjole, yo ahí estuve y yo me acuerdo cuando tenía 3 años y estuve por aquí, o el closet o algo. Puede ser, es lo que se llama el inconsciente. Estoy de acuerdo. Traumas. Un niño chiquito que fue lastimado, tocado sexualmente,
crean traumas que el niño lo bloquea y lo quiere borrar y quedan en el inconsciente. Pues yo no estoy negando que eso exista, eso yo no lo estoy negando, y si le quieres llamar inconsciente, adelante. Y si tú quieres llamarle conciencia al estar, en inglés se llama el awareness, el estar presente de la realidad y valga la redundancia, consciente de la realidad, bueno, perfecto. Pero no podemos soslayar el término conciencia desde el punto de vista metafísico. Desde el punto de vista metafísico, hay una conciencia que es la voz de Dios, y si no lo quieres llamar, si no lo quieres tomar como la voz de Dios, no nos vamos a pelear, pero yo te estoy diciendo lo que es la voz de Dios que te está diciendo qué está bien y qué está mal. La puedes acallar con alcohol, la puedes acallar con muchas cosas, el mundo no ayuda, de repente el mundo te dice que lo que está mal está bien y lo que está bien está mal, eso yo estoy completamente de acuerdo, pero la conciencia, ahí está. El séptimo punto de la composición del alma es la energía. Esto es algo fundamental para poder reconocer la existencia del alma y para poder entender su composición. Miren, desde el momento en que el óvulo fecunda, que el esperma fecunda el óvulo, se crea una célula. Y esa célula, dentro de esa célula está un ADN diferente. El ADN es el ácido desoxirribonucleico que determina cómo va a ser esa persona. Los ojos claros, el pelo oscuro, la piel clara o la piel oscura, no necesariamente la altura, porque la altura también puede influir la alimentación y posterior el tipo de actividad física, si hace ejercicio o no hace ejercicio, pero hay cosas que no pueden cambiar. El color de la piel te lo determina el ADN, y ese desde el momento de la concepción se determina ese tipo de ADN, y ese tipo de ADN ya tiene una energía. Es algo maravilloso. Esa célula se va a convertir en 2, luego en 4, luego en 8, luego en 16, luego en 32, y de repente se va a convertir en un pequeño bebé en el seno materno a los 9 meses, 8 meses, nace, se convierte en un niño, luego en un adolescente, luego en un adulto. Pero desde el momento del vientre ya tiene un ADN particular, diferente del de la madre y del padre. Puede inclusive tener un tipo de sangre diferente. El cordón umbilical, por ejemplo, no es parte de la madre, es parte del niño que está en gestación. Por eso, por ejemplo, te dicen, oye, te voy a separar el cordón umbilical que te puede servir para pasarte células madres en un futuro. Ese cordón umbilical no le sirve a la mamá, le sirve al niño, porque ese cordón umbilical lo produjo el niño. El líquido amniótico también es parte de una producción del niño, ¿no? Del niño en gestación. Lo comento como paréntesis para todos esos que andan con la discusión del aborto, que sea a las 4 semanas, que si antes de las 4 semanas no es un niño. Bueno, si antes de las 4 semanas o de las 3 semanas no es un niño, pues que me digan qué es, ¿no? ¿Es un rábano? ¿Es una lechuga? ¿O qué es? Pues no sean estúpidos, por favor, no sean estúpidos. Desde el momento de la concepción se crea una célula viva, una célula que se reproduce, se multiplica, más que reproduce, se multiplica. Repito, 1 y luego 2, luego 4, luego 8, 16 y así. Y se va creciendo el niño ordenadamente hasta que nace un ser humano. ¿Ok? ¿Por qué lo menciono todo esto dentro de la composición del alma? Por 2 razones. La primera, porque esa célula tiene una energía que hace que se multiplique. Todo
movimiento implica una energía. Eso es una ley física. Esa es una ley física. Si yo muevo mi mano para arriba, ahí hubo un motor que hizo que mi mano subiera. Y ese motor fui yo. Si tú ves un perro caminando en la calle, ahí hay vida. Todo movimiento, entonces todo movimiento implica vida. Si esa célula se multiplica es porque está viva. Y no solo está viva, tiene energía. Hay una energía que hace que eso se mueva, que eso se multiplique. Innegable. Eso es innegable. Mira, yo te voy a poner un caso muy concreto. El ser humano tiene más o menos una temperatura de 36.5 grados. Si tienes arriba de 37.5, ya estás hablando de temperatura, calentura, fiebre. Si tú estás hablando de menos de 35 grados, ya puedes estar empezando a hablar de hipotermia. Ok, entonces, tú que estás viendo este video, tú tómate la temperatura, si no tienes calentura, no tienes ninguna enfermedad, vas a andar por los 36 y cacho. Muy bien. Mi pregunta es, ¿cómo es que produces calor? ¿Qué es lo que tú tienes que produce calor? Porque solamente una fuente de energía puede producir calor. Tú te acercas a un foco, el foco está caliente. ¿Por qué? Porque ese foco tiene energía. Sales a la calle un día soleado, sientes que te pega el sol. ¿Por qué? Pues porque allá en el sol hay una combustión tremenda de miles de millones de grados centígrados. O sea, hay una fuente de calor que es el sol. Tan produce electricidad que, bueno, pues ahí están los paneles solares que no me dejan mentir. Entonces, si tú tienes 36 grados y cacho, mi amigo, tú estás produciendo energía. Y la pregunta es, ¿de dónde sale esa energía? ¿Qué es la muerte? La muerte, tú le preguntas a un doctor, te va a decir, bueno, pues es cuando ya no hay ondas cerebrales, el corazón deja de palpitar, se declara a esta persona muerta. Ok, esa es la muerte, desde un punto de vista médico, muy bien. Desde un punto de vista teológico, metafísico, no. La muerte desde un punto de vista metafísico es la separación ¿de qué? ¿De qué? Del alma y el cuerpo. Tú le sacas el alma a un cuerpo, ese cuerpo se muere. ¿Y qué crees? Ese cuerpo se enfría. Es por eso que una persona a las 2-3 horas de estar muerta la tocas y está fría. Ya no genera calor. ¿Por qué? Porque ya no tiene el alma. Y el alma es la que produjo ese calor. Es interesantísimo. Pero ponte a pensar. El alma humana genera energía. Es la chispa que genera esa vida, ese movimiento que te permite mover, que te permite hablar, que te permite entender lo que yo estoy diciendo. Y eso está en el alma. No está en el cuerpo. Si estuviera en el cuerpo, pues a la hora de la muerte, pues podría seguir habiendo cierto tipo de temperatura, cierto tipo de energía. No hay tal. Ahora decir que está en el cerebro, ¿cómo está en el cerebro? Hay gente que no tiene ningún tipo de actividad cerebral y el corazón sigue palpitando y en un momento dado la persona sigue teniendo temperatura. No, la temperatura, la energía está en el alma. Y esa energía en el alma está desde el momento de la concepción. Y eso nos lleva a la octava característica del alma humana, que es la memoria. Estábamos ahorita hablando de la muerte. Cuando una persona muere, en muchos casos, y están documentados, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, en México desgraciadamente no ha habido estudios al respecto amplios, en muchos casos existe una cosa que se llama experiencia cercana a la muerte. En inglés se llama Near Death Experience.
¿Qué es la experiencia cercana a la muerte? Más o menos en un 17-20% de los casos, la persona muere clínicamente, el cerebro no tiene ninguna actividad, el corazón deja de palpitar, la persona está muerta 2-3 minutos y de repente los mismos médicos lo reviven. Los shocks eléctricos, una inyección de adrenalina, lo que tú quieras. Te reviven y en un 18-20% de los casos las personas tienen la misma experiencia cercana a la muerte, ven una luz, se acercan a la luz y es increíble que está documentado cómo esas personas ven y ven en muchos casos a nuestro Señor Jesucristo, en otros casos a la Santísima Virgen, en otros casos a algún ser querido que obviamente ya había fallecido. ¿Cómo explicar eso? ¿Cómo explicar casos de personas que tienen una experiencia cercana a la muerte, que eran invidentes de nacimiento? Personas que jamás habían visto en su vida nada, no tenían vista, eran ciegos de nacimiento, invidentes. Y salen del cuerpo, ellos lo comentan, lo explican, salen del cuerpo y dicen: yo no sé los colores, no sé qué es un rojo y qué es un azul, pero yo sí vi que había 3 o 4 muchachas, porque se veían femeninas, a lo mejor se le veía el contorno, el pelo largo, lo que ustedes quieran, con el mismo uniforme, llamémosle pálido. A lo mejor yo vi que el doctor, la boca tapada, con una ropa, llamémosle translúcida o blanca, de alguna manera lo explican como sin color, sin color aparente, bueno, blanco, ¿no? ¿Cómo lo explican? ¿Cómo puede una persona ciega que tuvo una experiencia cercana a la muerte explicar: yo vi una maquinaria así, un reloj, digo, porque una persona invidente puede ser invidente, pues sabe lo que es un reloj, a lo mejor por el tacto, ¿no? Y tiene una idea, pues, de que hay una maquinaria, tiene una idea de lo que es una tapabocas, tiene una idea de lo que es una mujer y que es un hombre, no simplemente por el contorno, ¿no? ¿Cómo lo explican? ¿Cómo lo explican? Y eso es algo muy interesante, porque eso nos lleva a entender que el alma humana tiene memoria. El alma humana, no solo existe la memoria que tenemos todos en el cerebro, eso sí nadie lo va a negar, tenemos un alma, una memoria al grado tal que cuando alguien tiene un accidente, eso es un hecho científico, que se ha dado en muchos casos muy lamentables, tiene un golpe la persona y pierde la memoria, no sé quién soy, bueno, eso se da, es un caso muy lamentable, pues se da, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos una memoria en el cerebro, pero en paralelo tenemos una memoria en el alma. De otra manera, ¿cómo puede esta persona que tuvo una experiencia cercana a la muerte entender y reconocer que esa persona que estaba flotando arriba de ese cuerpo inerte era él? Yo estoy hablando de una persona invidente, porque no es invidente, sale de su alma, sale de su cuerpo, y esa persona se vio a sí mismo acostado en una cama de hospital. Se vio. Dios no lo quiera, te pasa a ti, tú sales de tu cuerpo y te ves ahí acostado en una cama de hospital, pues te reconoces de inmediato. Pero ¿cómo te reconoces si no tienes memoria? ¿Cómo te reconoces si tú no tienes memoria de quién eres? Entonces, el alma humana tiene memoria. No quiere decir que te mueres y llegas al cielo y de repente, ¿quién soy y dónde estoy? No. Tú te mueres y tú sabes quién eres. Y tú sabes lo que hiciste. Y te vas a encarar, como cristianos así lo creemos, con Dios nuestro Señor, con nuestro Señor Jesucristo, y Él te va a juzgar. Él te va a juzgar y te va a juzgar de algo que tú sabes que hiciste, porque tienes memoria. De hecho, la memoria que tenemos en el alma es una memoria todavía más profunda, más completa que la memoria física. La memoria física, pues a lo mejor entre las cervezas y el cigarro y la canción,
pues se te van olvidando cosas, el tiempo, la edad, Alzheimer, lo que tú quieras. Se te van olvidando los amigos, las gentes, las estupideces que uno comete, luego de repente se te olvidan, ¿no? Hay gente que, bueno, no quiero hablar mal de nadie y no me las voy a dar de baños de pureza, pero hay gente que ha cometido tantas tropelías que a lo mejor ya perdieron la cuenta, ¿no? Pero no te preocupes, cuando te mueras te van a recordar hasta el último detalle, porque en tu alma hay una memoria, lo cual, dicho sea de paso, muy breve, rompe por completo el concepto de la reencarnación. La idea de que tú antes eras un mosquito, o eras Cleopatra, o eras Marco Antonio, no, tú no eras Cleopatra y tú no eras Marco Antonio, y no fuiste una vaca en Egipto, ni fuiste un mosquito en una cafetería de Zimbabue. No. Tú naciste en el momento de tu concepción y te vas a morir algún día, y Dios te va a juzgar por lo que hiciste en esta vida material. Tu alma es única, es irrepetible y es inmortal. Hay que entenderlo. Finalmente, hay un punto que yo llamo la personalidad espiritual. ¿Qué es la personalidad espiritual? Pues vamos a decir que es el centro del alma. Oye, eso no viene en ningún lugar en la Biblia, en ningún lado de las Sagradas Escrituras hablan de personalidad espiritual. Bueno, pues ¿qué crees? Sí hablan de la personalidad espiritual, y hablan a cada rato. En cientos de ocasiones tú vas a ver que hablan de la personalidad espiritual, pero no le llaman personalidad espiritual, le llaman corazón. Dios sabe lo que hay en el corazón del hombre. Obviamente no se refiere al órgano cardiovascular que tenemos. No es eso. No. Está hablando de esa personalidad espiritual que tienes en tu alma. Yo te dije al principio de la exposición de la composición del alma que tú tenías una libertad y una voluntad, un libre albedrío. Entonces tú tomas decisiones. Pero ¿por qué tomas decisiones? ¿Por qué te vas a la derecha o te vas a la izquierda? ¿Por qué haces el bien o haces el mal? ¿Por qué? Porque tú tienes una personalidad espiritual que tú haces y que tú marcas, y que tú puedes hacer que esa personalidad espiritual sea muy virtuosa o muy viciosa. Tú haces tu personalidad espiritual. Obviamente, como católicos entendemos que tenemos el apoyo de la gracia, en el caso de los sacramentos. Si vives una vida de pecado, bueno, pues tienes la confesión, tienes ya estando en gracia de Dios, tienes la Eucaristía, si no, ni por equivocación vayas a comulgar en pecado, es una estupidez, etcétera. Tienes la confirmación, tienes los sacramentos, tienes la Santa Misa, puedes hacer oración, tienes el rosario, o sea, tienes muchas herramientas que te dan gracias. ¿Qué son gracias? Son ayudas espirituales. ¿Que no las ves? No las ves. Si un padrecito te da su bendición, tú no ves que salga un rayo rojo y azul y verde y morado. No ves nada, pero sí te está dando un auxilio, un apoyo metafísico. Todo esto es metafísico, pero es real. Y ese va a dar ¿a dónde? A tu personalidad espiritual. No quiero ahondar en este tema. Cuando veamos, por ejemplo, el caso de la Santísima Virgen, bueno, pues es un caso muy concreto de la personalidad espiritual, porque no podemos nosotros decir que Dios creó a la Santísima Virgen como una mujer perfecta. Bueno, si Dios la creó perfecta, ¿qué mérito tiene ella? Si fue perfecta, bueno, ¿qué mérito tiene ella para ser la reina del cielo, del cielo y de todo el universo? ¿Qué mérito tiene la madre de Jesús de Nazaret para ser la reina del cielo y de la tierra? ¿Qué mérito tiene? Su personalidad espiritual. Una personalidad espiritual que, si bien Dios le dio todas las gracias para poder
desenvolverse, ella puso de su parte. Cuando el arcángel San Gabriel le dijo, tú vas a ser la madre del Altísimo, ¿qué dijo ella? Hágase en mí según tu palabra. O sea, sí. Así como Eva negó las instrucciones de Dios cuando comió del fruto prohibido, así la Santísima Virgen dijo sí. Yo estoy de acuerdo en todo lo que me pida para Dios. ¿Por qué? Porque su personalidad espiritual, independientemente de todas las gracias y virtudes que haya tenido, ella tenía la libertad y la voluntad para moldear esa personalidad, y la moldeó de una manera perfecta. Es un ejemplo. Pero tú tienes una personalidad espiritual que se llama corazón. En las Sagradas Escrituras así se llama, corazón. Cuando escuchemos que el Sagrado Corazón de Jesús, bueno, pues es la personalidad espiritual de Jesús. Cuando escuchemos que el Inmaculado Corazón de María va a triunfar después de tantas tribulaciones que se avecinan, bueno, pues es esa personalidad espiritual de la Santísima Virgen que va a triunfar después de tantas tribulaciones que se avecinan. Quiero aclarar dos cositas muy breves. Hay una cosa que es la personalidad física. Una persona, no sé, a lo mejor muy bien vestida, un señor, no sé, alto, una mujer guapa, no sé, lo que tú quieras. Esa es personalidad externa. Esto es otra cosa. La personalidad interna, la personalidad del alma es punto y aparte. Inclusive hay un detalle que menciona cómo los demonios pueden entender cuáles son tus pensamientos y cuáles son tus inquietudes y cuáles son tus anhelos, pero no pueden llegar a tu personalidad espiritual. Solo Dios conoce lo que está en tu corazón. Solo Dios conoce lo que está en tu personalidad espiritual. Quiero terminar esta plática que estoy teniendo con ustedes con un punto fundamental. Puede ser que alguien diga, bueno, ¿qué sentido tiene estudiar la composición del alma humana? Bueno, como yo te decía al principio, si tú te consideras una amiba, ninguna. O sea, si tú crees que eres un animal, pues Dios te bendiga, ¿no? O sea, adelante. Pero si tú estás consciente que eres un ser humano, con raciocinio, que fuiste creado a imagen y semejanza de Dios, mi hermano, por favor, es materia obligada saber qué es lo que tienes. Y a mí me duele mucho ver tanto psicólogo, tanto psiquiatra que niega la existencia del alma. Quiero terminar con un punto de reflexión. Si tú agarras el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y tú ves la palabra psique, por lo menos una edición anterior, voy a buscar la edición que tengo y la voy a presentar en una futura conferencia, busca la palabra psique, 2 puntos, y nomás aparece una palabra. Psique, 2 puntos. ¿Qué palabra crees que aparece? Alma. Psique, 2 puntos, alma. Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Ahora, yo te pregunto, tú tienes un problema del corazón, tú irías con un cirujano cardíaco que negara la existencia del corazón? Oiga, fíjese que necesito que me haga un bypass. Hombre, yo lo puedo ayudar, pero fíjese que yo tengo la duda de que existe el corazón. ¿Tú te dejarías operar por esa persona? Si tú tienes un problema, Dios no lo quiera, en el cerebro, tú irías con un neurocirujano y que te dijera, hombre, yo lo puedo operar, pero fíjese que yo tengo la duda de que exista el cerebro. ¿Tú irías con ese neurocirujano? Por supuesto que no. Bueno, ahora yo te pregunto, ¿cómo es posible que haya psicólogos y psiquiatras? Fíjate cómo viene de la palabra psique. ¿Cómo es posible que haya psicólogos y psiquiatras que nieguen la existencia del alma? Un psicólogo o un psiquiatra que niegue la existencia del alma es como un cardiólogo que niega la existencia del corazón, o como un neurocirujano que niega la existencia del cerebro. Así de estúpido. Es materia obligada para todo psicólogo y para todo psiquiatra entender que el ser humano
no es un animal. Tú, mi amiga, no eres una gallina ponedora. Y tú, mi amigo, no eres un buey de carga. Tú eres un ser humano racional. Y si eres bautizado, aún más, eres hijo de Dios. Y sí, tienes un alma inmortal. Y bueno, pues ya te compartí de manera muy escueta y de manera dentro de mis limitancias intelectuales, pues ya te platiqué, te traté de explicar cuál es la composición de esa alma que todos tenemos, desde el momento de la concepción hasta el momento de la muerte. Y pues mi amigo, mi amiga, aquí terminamos esta conferencia, espero te sirva de algo y hasta la próxima.